Vamos a hablar de uno de los grandes personajes del siglo XIX mexicano, como es Antonio López de Santana. La historiografía mexicana nos ha puesto a tres grandes villanos del siglo XIX: Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Si yo les hago les pregunto sobre las biografías de estos personajes, qué hicieron, qué no hicieron, por qué están, dijeran por ahí, en el bote de la basura, por qué no los conocemos, por qué desde la historia oficial, desde la historia de bronce, tenemos personajes muy buenos y muy malos y muy malos. Y tenemos aquí el problema que fueron hombres, los hombres como nosotros ahora tenemos nuestras partes oscuras, nuestras partes resplandecientes. Nadie es tan malo ni tan bueno, ¿no? Somos, yo creo que ustedes ya con tanta filosofía que están viendo con el maestro Pablo, ya están entendiendo la condición humana. La condición humana, hoy podemos estar de buenas, podemos estar enojados, irritados, podemos, no sé, en el día, cuántas formas de situaciones podemos tener. Nos podemos levantar muy contentos. No es necesario que lo escriban. Me presionan que ya yo como estoy en contra de los dictadores. Yo quiero que esto sea una charla de café imaginario y bueno, hablar de Antonio López de Santana. Si yo les pregunto qué referencia tienen de Antonio López de Santana, ¿cuál sería lo que todo el mundo sabe de López de Santana? Que vendió México, ¿no? Maldito. Texas no la vendió, se perdió. Sí, bueno, López de Santana, entre otras cosas, ya en la última etapa de su gobierno, se proclamó Su Alteza Serenísima. Pero, ¿quién es López de Santana? No lo conocemos, aunque en este siglo XXI el historiador Phil Fowler de la Universidad de Escocia ha publicado dos biografías muy grandes de López de Santana, biografías que se han publicado ya en español. Phil Fowler, que acaba de ser integrado en la Academia Mexicana de la Historia en semanas pasadas, un joven historiador de 56 años y que ha trabajado la figura de López de Santana. Hay muchísima biografía, se han escrito todo tipo de biografías en relación a López de Santana. Y bueno, como decíamos la semana pasada, algo tienen los López, ¿no? López de Santana, López Portillo y López Obrador han hecho muy mala la situación, aunque se salva López Mateos, este presidente de México de 1958 al 64. Para mí, creo que es un gran presidente, Adolfo López Mateos. Pero López de Santana tiene 1000 apodos: el 15 uñas, el manco, sí, nomás tenía 15 uñas, le faltaba una pierna. Entonces, el pata de palo. Y bueno, hay toda una leyenda negra de López de Santana. ¿Y sabe cómo se le perdió la? Claro, en un bombardeo en 1838 en el puerto de Veracruz. Los franceses bombardean el puerto de Veracruz y pierde su pierna. Pero bueno, su extremidad también sería Pero bueno, yo creo que esta parte a mí me fascina porque dentro de la historiografía
nos han enseñado, o el sistema educativo mexicano nos ha enseñado que tenemos que estudiar a los buenos, a los que han hecho, han transformado este país, y también en la parte religiosa. ¿Quién se acuerda de Judas, de Iscariote? Nadie, ¿no? Nomás se acuerda uno o de Luzbel, ¿no? Entonces a mí me ha gustado estudiar a los no graciosos, ¿no? Entonces, y bueno, también en la familia, en nuestras familias, hay familiares que uno los recuerda con cariño, y hay otras familiares que como la película de esta, como no la de la colombiana esta, la de En esta casa no se habla de Bruno. Sí, claro, Sí. está buenísima. Sí, entonces vean, si hacemos un recuento familiar, acuérdense de aquellos familiares que no son integrados. Ahora sí, hablando en términos de las constelaciones, son familiares que los tenemos ahí abandonados porque hicieron alguna cosa rara, o no se sometieron a los patrones del abuelo, o porque no cumplieron, o porque no salieron casadas señoritas vírgenes y todas las cosas inmaculadas. Entonces vean cómo desde nuestras propias vidas tenemos familiares que nos dan luces, y otros los quisiéramos esconder. Entonces, así a López de Santana, a Agustín de Iturbide y a Porfirio Díaz, hay una parte de la historia oficial que los ha satanizado. Son los malos, son los que han perjudicado al país, pero aquí obedece a una cuestión política, ¿no? Hoy es deporte nacional hablar muy mal de mi amigo Felipe Calderón, presidente de México. Yo soy de los pocos que puede presumir que he chupado con Felipe Calderón. Yo le pregunto a la gente que dicen que es borracho, a ver cuántas veces. No, pues nadie. Yo sí lo puedo presumir a Felipe Calderón. Y que es histérico, y que es un hombre brillante, pero bueno, como Patricio Chirinos. Todo el mundo habla que era pedote, pero yo a don Patricio, mi respeto, ¿no? Yo que se le trababa la lengua como a mí, pues, los nervios nos... Estaba relajado. Sí, ahí lo bueno era hablar con Sonia, ¿no? Digo, perdón. Sí. Entonces, vean cómo vamos haciendo, es como el viejito, ¿no? El de las mañaneras, que ya se les olvidan las cosas, y ya vean cómo ahora hay un tipo que como lo imita bien a López Obrador, Lozano, son los que salen en Atípica, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, cómo ver la biografía de los personajes históricos, de los personajes que han marcado la vida del país? Y además, y pensar que el personaje histórico es un hombre como nosotros, que tenía ganas de ir al baño, que se echaba sus cubas, que tuvo sus amores, sus desamores. Nosotros potencialmente podemos pasar a la historia, ¿no? No sabemos si aquí tengamos a alguien que pueda transformar la naturopatía o en su ambiente. Entonces yo creo que los personajes que hoy los vemos en el altar de la historia, que imagínense Rafael Lucio, que es el nombre de las instalaciones. Don Rafael Lucio, como médico, hizo lo mejor posible de su profesión, que descubrió algo de la tuberculosis, que era pintor, y que él nunca pensó que su obra, su trayectoria iba a trascender en la historia de la medicina de México del siglo XIX, y que su nombre iba a servir para hacer calles, escuelas, ¿no? Él hizo lo mejor. No podemos pensar en ustedes en 100 años, el naturópata José, ¿no? López García o Rafaela, ¿no? Entonces, nosotros hacemos nuestra vida, y lo hacemos lo mejor posible, ¿no? O también lo hacemos
lo irresponsablemente mejor posible, ¿no? Muchas veces. Sería lo convenientemente. Sí, ¿no? Entonces, hablar de López de Santana es hablar de un mexicano, que nace el 21 de febrero de 1794. Si nació el 21 de febrero, ya le toca, ¿qué signo le tocaría? Entonces, sí, pero es transición. Entonces, sí. Ahí es el cambio, ¿no? Sí. Entonces, vean, ahí ya tenemos el problema. Ahí entendemos ya la situación del pobre López de Santana. ¿Alguien sabe dónde nació López de Santana? Nació en Jalapa, Veracruz, en la calle de Jalapeños Ilustres, donde hoy está el Banco Nacional del Manamés. Ahí nació López de Santana, es un jalapeño ilustre. Y bueno, él es hijo de españoles, por lo tanto él es criollo. Su padre es abogado. Imagínense ser abogado en el siglo XVIII, no era así como ahora ser cosmonauta, no era lo común. En ese momento era ser comerciante. Entonces, y además era abogado español, nacido en Andalucía, casada con otra mujer de la misma situación, la misma situación étnica española. Entonces, López de Santana nace ya en un ambiente de élite, ¿no? No nació en Tabasco, Dios lo hubiera librado, ¿no? Sí. Entonces, no, por favor, más respeto para López de Santana. Entonces, López de Santana nace en un ambiente económicamente bien, criollo, abogado. Hay que recordar que siglo XVIII, Jalapa era la ciudad más importante, era el pueblo más importante entre Veracruz y la Ciudad de México. ¿Alguien recuerda a cuántos metros estamos a nivel del mar en Jalapa? A 1400. 1428 metros a nivel del mar. Entonces, imagínense el puerto de Veracruz. Para el siglo XVIII, todos los que llegaban al puerto de Veracruz hablan pestes del puerto de Veracruz, porque Veracruz está al nivel del mar, el calor, los mosquitos, la malaria. Todo mundo, todos los que han dejado testimonio dicen que Veracruz es la puerta del infierno. Entonces llega el barco. Y cerca de ahí hay un lugar que le dicen el infernillo, ¿no? Sí, entonces llega el barco y los pasajeros lo que quieren es salir lo más pronto posible de ese infierno. Y salir de ese infierno es la población más posible de pie de montaña es Jalapa, 1400 metros. Entonces, muchos comerciantes españoles tenían sus negocios en el puerto de Veracruz para recibir las mercancías, tenían sus bodegas y vivían en Jalapa. Estamos a ¿cuántos kilómetros? Como a 100 kilómetros del puerto de Veracruz. Más o menos. Entonces, Creo que sí, más o menos. Sí. ahorita no recuerdo el kilometraje. 100 kilómetros. 100 kilómetros. Entonces, muchos españoles viven en Jalapa, tienen su residencia en Jalapa, porque finalmente estamos a pie de montaña, es otra vegetación, es frío, no es el infierno. Hasta el día de hoy el puerto de Veracruz es insufrible, ¿no? Yo cada vez que voy al puerto de Veracruz, el primer aroma que me llega es el de caño, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué? Porque finalmente la situación orográfica
o sea, el nivel del mar, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tus caños en Jalapa están a miles de metros. Y bueno, esta parte, por muy bonito que sea el puerto de Veracruz y Boca del Río ahora en los últimos 30 años, pues bueno, en Boca y en Veracruz, el primer aguacero ya se desborda el mar y ya tienes todo el centro. Entonces, López de Santana nace en Jalapa y en el siglo XVIII él estaba destinado a ser abogado, ¿no? O a ser comerciante, era el ambiente, pero él desde muy joven que le interesa la milicia y se va a ingresar al ejército novohispano. Y también, ya desde ahí le va muy bien, va a estar muy cerca del intendente joven, López de Santana, 15 años, andaluz, de origen andaluz, y ya desde ahí empezó a tener muy buena pata, muy buena mano, ¿no? Hay muchos rumores que el intendente era viejito y López de Santana atendía a la esposa del gobernador intendente, ¿no? Entonces yo creo que ya pintaba muchas situaciones. Y bueno, le toca participar, le toca estar en el momento de esta lucha de independencia que encabeza Hidalgo, participa en algunas cosas. La independencia en Veracruz no fue como en Guanajuato, la guerra de independencia. Aquí fue lo último. Los españoles defendieron muy bien el puerto de Veracruz. Entonces, la aduana de Veracruz fue defendida. Los insurgentes llegaron muy tardíamente a Veracruz, ¿no? Que desde el siglo XVI hasta el día de hoy, quien dominaba la aduana de Veracruz, donde llegaba la mercancía o salían las mercancías, dominaba Palacio Nacional o el Palacio del Virreinato. Entonces, los españoles estratégicamente le cuidaron mucho a la aduana. Veracruz participa tardíamente en esta guerra, ya a finales en 1821, este año que hemos hablado, en que Agustín de Iturbide, otro de los malosos, que no sabemos mucho de Agustín de Iturbide, lo sabemos que que firma el acta de independencia, que manda a Guerrero por los refrescos, que se proclama emperador. Y cuando Agustín de Iturbide pacta con Vicente Guerrero, vamos a ver que Agustín de Iturbide, que era el militar más importante que ha sido convocado para exterminar la insurgencia, lo poco que quedaba en la Nueva España, se pasa al bando insurgente y hacen el ejército trigarante. Ahí ya participa López de Santana. Y aquí hago una comilla, no sé si sepan que ya se va a abrir el Museo del Narcotráfico en Badiraguato, allá en la tierra de los narcos. Ahora entendemos por qué López Obrador, que está cada 8 días en esa zona del país. Yo ya propuse en mi Twitter que el Museo del Narcos lleve el nombre de Andrés López Obrador por todo el apoyo que le ha dado al narco. No es justo que le reconozcan a López Obrador su narcogobierno. Entonces, pero volviendo al siglo XIX, López de Santana hace un dúo dinámico con Agustín de Iturbide. Y se entiende, ¿no? Se entiende. Los dos son criollos, los dos son militares, los dos son galancillos. Entonces hacen ahí un trío, y hacen un dúo. Y el trío fue con Vicente Guerrero, ¿no? Y vamos a... Sí. Ahora entiendo por qué el verde de los 41 más adelante. Sí, entonces...
López de Santana le toca recibir a Juan de O'Donoghue, el último jefe político del gobierno de España, que algunos dicen que es virrey, otros dicen que es jefe político. Es jefe político porque Fernando VII no lo manda como rey, como virrey, sino como jefe político. Y bueno, López de Santana es el que lo recibe en el puerto de Veracruz, le informa la situación que se había dado en los últimos meses en 1821 y que ya la guerra la tenían perdida los españoles y que era mejor llegar a un acuerdo entre el representante del rey Fernando VII y el ejército trigarante, este ejército que se había formado en febrero gracias a Agustín de Iturbide. Hay que reconocerle que fue brillante, ¿no? Fue alguien que sabía muy bien la situación y que supo aprovechar. Entonces tenemos los tratados de Córdoba. En los tratados de Córdoba ya Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue pactan la firma del acta de independencia. Coincide que va a ser el 27 de septiembre, en el cumpleaños de don Agustín de Iturbide. Van a aprovechar la fiesta del jefe militar y firmar el acta de independencia. Aquí ya López de Santana, joven, 1821, es un joven de 25 años, aunque para ese momento, 25 años, ya era un adulto en plenitud, porque tenemos que recordar que el nivel de vida, el promedio creo que era 40 años, entonces ya estaba. Yo ya sería inmortal en ese momento. ¿Cómo? Pues, la falta de medicina, toda la situación. Hoy nosotros, nuestro nivel de vida para las mujeres son 80 años y para los hombres 75. Pero ¿por qué hay personas que luego viven más antes? Por ejemplo, tengo mi tatarabuela murió de 115 años. Sí. Pero estamos hablando de los 1800. Sí. Y obviamente había muchas enfermedades infecciosas porque no había antibióticos o antivirales. Sí. Entonces no había manera de combatirla. Bueno, hace 200 años la gente se moría por una gripa. Hoy nosotros, Con una gripa, una diarrea. Sí, hoy nosotros ya la gripa ya ni le hacemos caso. Bueno, ahora con el virus, con el COVID, ahora ya nos pone alerta. Entonces, firman el acta de independencia. López de Santana es el brazo derecho de Agustín de Iturbide y vamos a ver que se va a crear el país. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el primer imperio. Como les he dicho, en el primer imperio, Iturbide no le agradece muchas cosas a López de Santana, y es ahí donde López de Santana, el 2 de diciembre, va a proclamar la República, y 1824 ya tenemos la República. No sé cómo vaya a tratar el gobierno federal, este gobierno que odia a López de Santana, aunque este gobierno está fascinado con el pasado. López Obrador, él piensa en el pasado, él piensa en Benito Juárez, él piensa que está en la Guerra de Reforma. Todavía no se da cuenta López Obrador que estamos en el siglo XXI, que es otro país, otras necesidades, pero él está pensando todavía en conservadores y liberales. Entonces, y ahí empieza la carrera ascendente de López de Santana. Y vamos a ver algo muy, muy interesante, muy propio de los seres humanos. Los seres humanos somos, por naturaleza, no sé si el término es adecuado, acomodadicios, traidores o convenencieros. Si ustedes ven ahora a todos los grandes héroes de la patria nacional que están en la cuarta transformación y que se resgarran, todos tuvieron su pasado priista, todos pasaron por el PRI, por ese pasado que critican, por ese pasado que fue el peor,
pero ¿qué tal les dio dinero? ¿Qué tal les dio poder? Pero ahora todo es malo. Entonces, esa situación de que hoy a Santana se le puede criticar que estuvo en todos los bandos, ¿no? Se proclama la república y él es fundamental. Yo no sé cómo va a tratar el gobierno actual este bicentenario. En el mes que entra ya vamos a estar conmemorando 200 años que ya los mexicanos sabemos, o el mexicano López de Santana sabe que lo nuestro tiene que ser una república. Y el modelo no es la república romana de hace miles de años. El modelo lo tenemos en la frontera, son los Estados Unidos, que es una república moderna a partir de 1776. Y López de Santana dice, no queremos emperador, ya le vamos a dar las gracias a Agustín de Iturbide y ahora vamos a hacer república. Yo no sé cómo van a manejar esta situación van a celebrar los 200 años de la república sin hacer el reconocimiento a López de Santana, como hizo Luis Echeverría en el 150 aniversario de la promulgación del Acta de Independencia. Promulgó en 1971 que la firma del Acta de Independencia nomás la hizo Vicente Guerrero, y borraron en un decreto la figura de Agustín de Iturbide. Es como ahora, con todo el respeto que me merecen miles y miles de mujeres o de hombres que niegan la otra parte que contribuyó para que naciera el chamaco, ¿no? Dice, yo escuché hace poco a un niño de primaria en el primer año en el entorno que decía que él no usaba papá. No usaba. Sí, porque la mamá le dijo, tú no tuviste papá. Entonces, ¿cómo no? es de proveer. Sí. Entonces, sí. Entonces, vean. Y bueno, ya López de Santana, su formación militar hace que sea uno de los grandes militares para defender el territorio nacional, porque los españoles se habían retirado de la Nueva España y se habían ido al castillo de San Juan de Ulúa, y había el intento de la reconquista del territorio novohispano. El ejército español sabía, técnicamente tenía toda la información, sabía que la república o que el imperio mexicano pues nacía pobre, sin ejército, y que era un ejército muy primitivo, no había toda esa infraestructura y no había necesidad del guacamayalí. Entonces sabía que era muy débil cualquier gobierno que se llevara. Y bueno, López de Santana es el encargado de combatir a los españoles y los va a retirar del territorio. Cuando el ejército mexicano va a derrotar al ejército español, que se va a retirar, esa parte de la historia tampoco se habla, porque como esa batalla la gana López de Santana, solamente en Tampico sí recuerdan esta batalla, que es interesante porque finalmente López de Santana tuvo una gran habilidad, al fin jarocho o Veracruz, armaba ejércitos de la nada, a puro salivazo, así como fue la creación de la UPA. La UPA es producto del salivazo del maestro Zúñiga, ¿no? Hágase una universidad y que nos presten todas las instalaciones, y se hizo, ¿no? Entonces, nosotros la UPA no tiene un edificio propio, no tenemos nada propio. Entonces, así López de Santana hace el ejército, combate a los españoles y los vamos a
ya vamos a tener la primera guerra internacional que se nos impone y se gana. Y esa primera victoria militar internacional ya se le reconoce a López de Santana y lo van a nombrar gobernador de Yucatán. El primer presidente Guadalupe Victoria le reconoce. Guadalupe Victoria le está eternamente agradecido a López de Santana. López de Santana en 1821, cuando se firma el plan de Iguala, el jefe político de los insurgentes era Guadalupe Victoria, que andaba en la zona de Huatusco, entre los matorrales, desnudo, comiendo lagartijas, así como ponen a San Juan Bautista. Es que, en serio, San Juan Bautista y Guadalupe Victoria, hay una similitud. Finalmente, Guadalupe Victoria, hay que recordar que Guadalupe Victoria estudió en el seminario, entonces tenía muy claro esa actitud de Juan el Bautista, de andar escondiéndose, viviendo entre los matorrales. ¿Cómo? Sí, y bueno, sí. Entonces, López de Santana, cuando va en busca del insurgente, el jefe de la insurgencia en Veracruz, en lugar de matarlo, que hubiera sido como ayer, ¿no? Ayer el testigo más importante de Lozoya se murió. Seguramente Patrón Augusto debe tener mucha información cómo saber morir a un testigo potencial. Entonces López de Santana a Guadalupe Victoria lo cobija, lo baña, lo rasura, le da calzoncitos, les da de comer y lo hace su cuate. Son hasta compadres. Entonces el presidente Guadalupe Victoria tiene todas las consideraciones para López de Santana, el hombre que lo pudo haber matado y le salvó la vida. Y yo creo que no se ha estudiado mucha esta relación entre López de Santana y Guadalupe Victoria. Y cuando en 1824 hay que sacar candidatos, el principal promotor de Guadalupe Victoria fue López de Santana. Entonces, y bueno, ya después tenemos otro, las voy a cambiar de lugar, ya después me sentí maestro de secundaria y de primaria, ¿no? Entonces, sí. A ver, niño, las uñas, ¿las traen limpias? ¿No? Sí, me van a hacer así, ¿no? Las traemos limpias. Entonces, y bueno, fue muy complicado la construcción del país en 1824. En 1828 tenemos la segunda presidencia, la de Vicente Guerrero, que fue el primer fraude electoral. El primer fraude electoral, y el último fue en el 1988. Ya el del 2006 se lo imagina el Mesías tropical, pero el primer fraude electoral es para elegir al segundo presidente. El presidente Vicente Guerrero no es electo por el sufragio de las mayorías, sino por la voluntad política del grupo, la clase del grupo dominante. Y yo creo que hay que recordar que el primer fraude electoral es 1828. Esperemos que en el 24 el ejército no nos cometa fraude, ¿no? Porque está encaminado toda la presencia del ejército para hacer el fraude electoral desde el poder de las armas. Y sí, entonces vamos a ver que Vicente Guerrero es un presidente que lo van a tener que retirar, lo van a declarar loco, sin necesidad de mañaneras, sin necesidad. Entonces,
Y bueno, esta situación de la vida política permite que López de Santana sea presidente de la República en 1833. Se dice mucho que López de Santana fue 11 veces presidente, se oye muy bonito, pero si uno suma todas las veces que fue presidente de México, nos dan 6 años. Fue presidente de semana, de meses, de días, fue presidente de todos los colores, fue presidente conservador, liberal, centralista. Fue un hombre, vean, yo creo que aquí ustedes como naturópatas tendrán que poner mucho esta condición humana, esta habilidad política de López de Santana. López de Santana se hizo necesario para el país. Si había que ser centralista, él era centralista. Si había que ser conservador, él era conservador. Si había que ser, él sabía que tenía un liderazgo natural y que los otros lo reconocían, ¿no? Aquí lo importante, yo me puedo sentir Juan Camaney, pero si nadie me conoce como Juan Camaney, pues ya valí queso, ¿no? Entonces aquí López de Santana tuvo esa gran habilidad, ese talento de negociar, hacer puentes y que se hacía necesario. Hoy cuántos matrimonios no se divorcian y salen peleados hasta la muerte y no se habla. No, aquí López de Santana, aquí estoy, y bueno, él va. Efectivamente. Sí, efectivamente. Y él supo manejar, supo ver esta situación de hacerse el necesario. Era el hombre que reunía a todos en su favor y cada vez que se ponían las cosas difíciles en la presidencia de la República, había que venir a Veracruz, a alguna de sus haciendas, para decirle: señor presidente, la patria lo necesita. Del señor decía: mis gallos, mis haciendas, mis mujeres, mi ganado. Bueno, les voy a hacer el favor, y subía a México a salvar la patria, ¿no? Entonces, vean la gran habilidad se aburría. No es lo mismo Palacio Nacional que estar en sus haciendas aquí en el Encero, Manga de Clavo, porque finalmente yo creo que López de Santana supo que la vida había que disfrutarla. Había que bailar, había que echarse sus rones, había que tener el palenque, había que andar recorriendo los hongos, seguramente. Entonces, López de Santana sabía que la vida era corta y que había que disfrutarla. Lo podemos criticar, pero López Santana tuvo también una gran habilidad de saberse juntar con la gente adecuada, ¿no? Una de sus primeras alianzas, que es importantísima, fue con Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías es un médico de Jalisco liberal, es uno de los grandes liberales del siglo XIX, y lo deja, en una de las primeras presidencias, lo deja como vicepresidente, y Valentín Gómez Farías se la creyó, y Valentín Gómez Farías es el padre de la Constitución del 57. El Gómez Farías sí sabía que había que separar la iglesia del Estado, someter al ejército, pero cuando López de Santana se dio cuenta, pues se regresa otra vez. Y bueno, vamos a tener el conflicto de Texas. Los tejanos se van a separar. Hay que recordar que los tejanos, que el gobierno de México, tanto el gobierno virreinal, sabían que el norte del país no estaba poblado, y el gobierno de México, la República Mexicana, autoriza a norteamericanos católicos para que empiecen a poblar Texas. La única condición era que fueran católicos, apostólicos y romanos. Pero bueno, pues, empiezan a llegar los norteamericanos falseando la información,
y cuando se dan cuenta, los norteamericanos no católicos impulsan la independencia de Texas. En 1836, Texas se separa de México, y ahí tenemos a López de Santana organizando un ejército para ir a pelear con Texas. Tenemos toda esta historia del Álamo, estas batallas que se dan, y bueno, las batallas como el Álamo, o la batalla más interesante es esta que los agarran en la tarde, López de Santana ahí con su mulata en la siesta, y llega el ejército norteamericano y le dan en la torre. López de Santana va a ser preso y va a ser el primer presidente de México que va a viajar a Washington a una entrevista con el presidente de los Estados Unidos, en su carácter de jefe militar y en su carácter de presidente. Así como Trump también ocupó a López Obrador para la campaña, así ¿cómo? Pues están luchando para que no se separe Texas, ¿no? Y en una tarde lujuriosa, porque se dice que estaba con su mulata. Entonces, no, el ejército estaba en la siesta. Y bueno, una de las grandes aportes de este primer momento, ustedes no lo van a creer, pero ustedes, o los que todavía, sí, seguramente sí les tocó mucho masticar los chicles Adams. Los chicles Adams son de este momento. Los norteamericanos no sabían qué es qué es esto, qué es lo que mascaba. Sí. Sí. Sí, pero vean, pero tiene su origen con López de Santana, ¿no? El ejército mexicano llevaba el chicle, era para masticar, y es mexicano, y ya nomás a ellos le pusieron la cajita y la marca. Sí, pero bueno. Ahí tenemos ahora cada vez que se echen un chicle Adam, acuérdense de López de Santana preso en Estados Unidos. Y bueno, Texas es el gran problema para los gobiernos, porque se separa Texas en 1836 y sí es una derrota para el gobierno, una derrota para López de Santana, que había expulsado a los españoles. Regresa al territorio y lo vamos a tener otra vez encabezando un ejército en 1838 contra la famosa Guerra de los Pasteles, esta guerra en que los franceses vienen a reclamar que unos militares destruyen una pastelería, y vienen los franceses y bombardean el puerto de Veracruz, y es justamente donde pierde su pierna López de Santana, pierna que va a ser enterrada con todos los honores militares, los 21 salvas, y luego va a ser desenterrada para ser enterrada en la Ciudad de México con todos los honores militares, y en 1855, cuando sale López de Santana, va a ser desenterrada y va a ser botín de guerra. ¿El de la canción era él o quién era el de la canción? ¿Cuál? Precisamente por el motivo por el cual se compone la canción de la cucaracha. Ah, sí. Aunque la canción de la cucaracha se supone que es un son de ida y vuelta de esos que venían en el siglo XVIII, pero se la adaptaron a López de Santana. Sí. Sí, y entonces para caminar. Sí, al otro le sacaron su pierna, la anduvieron ahí friendo. Y bueno, vean, el país es un país muy inestable, ¿no? Vamos a ver que estamos cada tercer día hay un nuevo presidente, un nuevo proyecto.
En ese 1836 se va a proclamar la República Centralista, y también ahí López de Santana es fundamental, es el héroe. En el 24 eran federales, ahora somos centralistas, y ya para ese momento ya ahí hay una corriente de políticos mexicanos que dicen que la monarquía es López de Estrada, dicen que somos que debemos ser una monarquía, ¿no? Por eso de tener un presidente cada tercer día, que ahora es liberal, ahora es conservador, ahora es centralista, ahora es federalista, es una inestabilidad política muy interesante. La siguiente guerra que López de Santana va a encabezar es la famosa guerra de los Estados Unidos, la intervención norteamericana de 1846-48, donde perdemos más del 50% del territorio, y lo ocasiona esta situación militar, porque ahora sí Texas, 10 años después, ahora sí los tejanos se van a incorporar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entre 1836 al 46 era la República de Texas, y en el 46 ahora sí se van a sumar a los Estados Unidos, y es ahí donde López de Santana organiza el ejército, se organiza, y vamos a tener esta situación, la invasión norteamericana, que nos van a invadir terrestremente por el norte, marítimamente por el Golfo de México, y es una guerra muy interesante, porque los norteamericanos ya vienen muy armados, vienen ya con una actitud imperialista, ya saben que ellos van a dominar el mundo, y tienen que empezar con México, con el vecino, y se pierde. Tenemos los tratados Guadalupe Hidalgo, los tratados que no los firma López de Santana, los firma Manuel de la Peña y Peña, y se pierde más del 50% del territorio. De 4 millones de kilómetros cuadrados que nació el Imperio Mexicano, para 1848 vamos a tener 2 millones de kilómetros. Y bueno, hay mucha situación, que se nos pagaron, que si lo vendimos, los norteamericanos dan una cacherita para esto. Y bueno, esto fue un gran golpe para la nación mexicana, saberse mutilados. Pero hay que reconocer que estos territorios nunca, ni en 300 años lo poblaron los españoles en el virreinato, ni mucho menos en 45 años o 30 años los mexicanos íbamos a ser. Eran territorios que técnicamente estaban perdidos, ¿no? En el virreinato hubo colonias de tlaxcaltecas que los trasladaron a lo que hoy es Nuevo México, y que no se adaptaron. Entonces, podemos discutir mucha salud, podemos discutir, es como si nosotros aquí, no sé si ustedes sepan que Leopard tuvo un proyecto para la reconquista de Marte. El maestro Zúñiga apoyó a un personaje, al doctor, no me acuerdo, que vio de niño en el 69 cómo conquistamos. Omar Pensado, ¿lo conoces? No. Omar Pensado es un científico veracruzano que tiene la idea de que se conquiste la luna, pero Omar Pensado y el maestro Zúñiga tenían el interés de conquistar la luna. Entonces tenían ahí pero hicieron ahí un proyecto de lanzarlos. Entonces, imagínense que desde Leopard conquistar la luna está... Pero bueno, es pensar en grande. Así los mexicanos de ese momento, ¿qué iban a estar pensando en irse a conquistar o irse del Vergel? Finalmente, los tlaxcaltecas o los veracruzanos vivían en el Vergel, y que te lleven al desierto.
No, todavía no se descubrió el petróleo, ¿no? Hoy esa zona, California, Nuevo México, Texas, siguen siendo desierto, pero sabemos que en Texas está la más grande reserva de petróleo. El día que el petróleo se termine en Arabia o en México, los norteamericanos van a decir, pues aquí tenemos nuestra reserva. Entonces, podemos decir que nos duele y que nos robaron y que nos vendió López de Santana, pero era necesario, no era viable en ese momento para los mexicanos. Ahora sí, ya tenemos una reconquista, ¿no? ¿Cuántos millones de mexicanos no están viviendo en estos territorios ilegalmente? Más de 30 millones de mexicanos, los que están mandando, son los que están manteniendo este país, todas las reservas, todo el ingreso de este país se mantiene gracias a las políticas económicas del actual régimen, de que todo el mundo se vaya a trabajar y que mande sus yo tengo una hermana en Estados Unidos, pero nunca me ha mandado más de $100, aunque sea al día, ¿no? No, pero vean, yo creo que estratégicamente era imposible, no se podía, por más que se buscó, se luchó, se hicieron las grandes batallas, aquí fueron 2 años de guerra, fue cuando se tomó el castillo de Chapultepec, fue este 24 de noviembre vamos a conmemorar el 175 aniversario del fusilamiento de Alcalde y García. ¿Alguien sabe quién fue Alcalde y García? Son 2 militares de la región de Jalapa que combatieron al ejército norteamericano, fueron aprehendidos, fueron indultados, pero el ejército norteamericano les prohibió levantarse en armas, se levantan en armas nuevamente, los van a capturar y los van a fusilar, y que hoy tenemos una plaza Alcalde y García y tenemos un mercado y toda la cosa. Uno de ellos escribió una carta con su sangre agradeciendo a todos los jalapeños la lucha para recuperar su libertad, pero que era mucho mejor morir por la libertad del país que por la suya, y esa carta se conservó y finalmente van a ser fusilados. Y bueno, van a pasar a la historia porque uno de ellos era riquillo, era nieto de un gobernador y hasta el día de hoy se conserva la memoria de Alcalde y García, es Antonio y el otro no me acuerdo, Ambrosio. Y bueno, van. Y los vean todo el pueblo de Jalapa, el estado pidió clemencia por esos tenientes al gobernador militar norteamericano, y no. Y para dar muestra que el gobernador norteamericano no era un hombre débil y era un hombre de justicia, un día antes mandó a fusilar a un soldado norteamericano que no le había puesto bien las botas, no había volado bien las botas del general. Claro, a este militar que fue fusilado el 23 de noviembre, lo fusilan por no bolear bien las botas del general. Claro, cuando ves que el origen étnico del militar era un afrodescendiente, no fusiló a un blanco, ¿no? Digo esto de las botas porque no se sepan que ahora que en las Guacamayalit se reveló que un militar no voló bien las botas del general secretario y casi también lo mandan a fusilar, ¿no? Entonces, y López de Santana en esa guerra organiza, viene, sube y baja y tiene grandes batallas, tiene grandes pérdidas. La gran pérdida va a ser Cerro Gordo, el ejército norteamericano que viene entrando por el puerto de Veracruz, y que la batalla de Cerro Gordo fue una mala decisión militar de López de Santana. Los norteamericanos suben Cerro Gordo
corriendo y él va, ahí pierde una prótesis Santana. Esa prótesis va a ser muy importante porque cuando el ejército norteamericano la recupera, el primer partido de béisbol que se juega en este país es en Los Berros y es el ejército norteamericano con la prótesis de López de Santana. Entonces, no. La venganza es dulce. Ya tengo El bate. Ahorita que menciona los berros, recordé que Rubén Pabello Acosta menciona en su libro, creo que es Jalapa de mis recuerdos, hablando sobre los túneles de Jalapa, que según una de las leyendas que hay al respecto es que precisamente cuando Alcalde y García iban a ser fusilados, ¿no? Estoy pensando en jubilación, perdón. Le propone a uno de ellos o a los dos que alguien se lo propuso, no especifica quién, qué militar, que podían salvarlos precisamente de la plaza donde iban a ser fusilados. Había una entrada de uno de los túneles que desembocaba precisamente en Los Berros, pero que precisamente ellos dijeron que no, que ellos preferían morir por la patria. De hecho, lo contrario, ¿no? Yo recuerdo que decía que precisamente esa era la forma en la que habían, escapado, supuestamente era lo que decían. Y era así en Los Berros. Otros dicen que la salida de ese túnel en el barrio de San José está acá por lo que le llamaban, creo que de Chacagua, Boquerón, o no recuerdo el nombre, pero es como una fuentecita que había en donde se conecta la calle Hidalgo con la parte de Zaragoza. Sí, sí. Había una fuente. Que ahí terminaba. por ahí. Se ha dicho de los túneles que son las acequias de la ciudad, ¿no? Entonces, fusilan a estos personajes y bueno, la guerra se pierde, pero recuerden que el primer partido de béisbol americano es con la prótesis de López de Santana. Esa prótesis hoy está en una universidad norteamericana. Y bueno, López de Santana es una derrota militar muy, muy importante. De 1848 al 56 va nuevamente a ser presidente, lo van a llamar. Y bueno, López de Santana convoca a un himno nacional. Así como los franceses tenían la marsellesa, a los mexicanos nos hacía falta un himno nacional que nos diera identidad como nación, una nación mutilada. Por eso el himno nacional es un himno bélico. ¿No? Es un mexicanos al grito de guerra, ¿no? López de Santana, yo espero que la 4T no lo vaya a cambiar, porque como todo está cambiando y esto es bélico y tiene el sello santanista. Entonces, vean, ¿cómo? ¿A usted qué hace referencia por bélico? Guerra. Sí. Entonces, a ver cómo. Como bélico, es como satanista, como algo así. Beligerancia. Sí, es como los conflictos bélicos que Irán con Irán, que siempre se están peleando. Por ejemplo, si tú buscas en las películas el género bélico, todo lo de guerra va a ser. Sí. Ok. Hasta en el amor, ¿no? Gracias. Entonces, porque el amor también sometes al otro, o el otro te somete a ti, ¿no? La protección, ustedes. Entonces, es un ejemplo. Sí. Y bueno, en 1854 los militares, los caciques militares de la región de Guerrero ya están hartos de López de Santana. Ya dicen, López de Santana ya se tiene que jubilar y tenemos una fecha, por favor, la tienen que anotar, 1 de marzo de 1854. Ahora sí me sentí maestro de primaria. Anoten. Sí. Esa me la perdí.
1 de marzo de 1854. El plan de Ayutla es el primer plan que le van a hacer a López de Santana. Todos los caciques, todos los enemigos que ya quieren que se vaya de la presidencia, quieren que se retire. Ya López de Santana ya empieza a tener problemas económicos en la presidencia y va a inventar impuestos. Va a inventar impuestos por tus mascotas, va a inventar impuestos por las ventanas y puertas. ¿Y quiénes son los? Se encuentran todavía dentro del primer cuadro de la ciudad, se encuentran varias casas abandonadas, tapiadas de sus ventanas precisamente de ese momento. Pero bueno, ¿a quién va a afectar estos impuestos? A la gente rica, ¿no? La gente que tenía casas grandes, con ventanas. Pues a los pobres que no vivían en casas de interés social, porque tenían casas de una puerta y una ventana para que entrara el sol, pues no les va a afectar. Va a afectar a la clase. Esto que se practica, ¿no? Las mascotas, es un impuesto, eso a veces está empezando a volver, este volumen a introducir al sistema, ¿no? Sí. Disfrazado. El gobierno ya no sabe cómo sacar dinero. Sí. Entonces, Una forma de sacar una mascota, ahora entonces son responsables de tal manera, ¿no? Después nos van a decir que por obesos vas a pagar. También, por diabéticos, órale. gracias. Sí. Sí. Eso fue desde Peña Nieto. Sí. Sí. Entonces, sí. Lo sigue. Yo estoy contento porque nosotros los guapos no pagamos impuestos. Como diabéticos, porque es un gasto para el país Sí, claro. muy fuerte. ¿Cuánta población es? Sí. Sería mayor incluso, pero... Bueno, ese impuesto Bueno, pero también la Coca-Cola que nos está robando el agua y que y generando tanta enfermedad. tantas enfermedades. Entonces, el plan de Ayutla va a lograr que la clase política ya no esté de acuerdo con López de Santana y iba a decir sí. Obrador. No, es que eso es López. Sí, sí. Sí. Entonces, se va a lograr y finalmente López de Santana va a dejar la presidencia en 1855. Ya es ahí en ese momento donde él se proclama Su Alteza Serenísima. Él ya veía, López de Santana había experimentado todos los sistemas políticos y todos. Él ya tenía previsto de cierta manera, ¿por qué no proclamarse emperador de México? Ya el primer paso era Alteza Serenísima. Entonces, yo creo que la clase política se dio cuenta y se organizan y lo sacan de la jugada. Y bueno, se va a exiliar, lo van a exiliar a Colombia. En Colombia va a estar muchos años. En Colombia tiene una hacienda, otra no me acuerdo el nombre del pueblo, no la anoté. Lo va a transformar, le va a poner su ingenio, su parroquia. López de Santana era un empresario neoliberal. Él sabía que había que hacer producir en Colombia, que había que producir la tierra con el ganado, con la caña de azúcar, pero siempre estuvo muy pendiente de este país. Entonces, Pues como no buscaban sus intereses. no, Juárez le requisa todo, ¿no? Las grandes propiedades se las quita. Y bueno, Juárez lo toma, hago mención de Juárez. Juárez es el principal promotor de la leyenda negra de Santana. Y el problema con Juárez y Santana se suscita que el presidente de México, el libertador de Veracruz, el benemérito de la patria, va a Oaxaca. Y Juárez es un estudiante indígena de derecho
y le toca servir, le toca meserear en la recepción que le dan al presidente de México, y el indígena zapoteco le sirve al presidente y le mancha el traje de militar del generalísimo. Y imagínense las humillaciones que no le pudo haber dicho López de Santana a Juárez. También se sintió humillado al mancharle su traje. Claro, Se sintió humillado. claro, como un indio. efectivamente. Entonces, Aparte, o sea, para él así lo vivió. sí, sí, imagínense, López Santana, presidente de México, casi Dios, libertador, Ajá. y que, sí, jalapeño. Entonces, desde Un indio, venga a ensuciarle su trajecito, por favor. de milagro no lo mandó a fusilar. Su majestad. Entonces, ¿No lo mató? ¿Ve? Pues sí fue presidente. Ya, ¿te das cuenta? ¿qué? Déjale perdonar a mí. Sí. Entonces, Porque fue una Es como de todo mi amor, no es por él, pero. sí. Entonces, imagínense el encono que se crea entre estos dos personajes. El otro nunca pensó que iba a llegar a ser presidente. El otro sabía que él era casi eterno. Es como el caso de la... es como el caso de la embarazada. Sí se acuerda a quién la embarazó, y el embarasador no se acuerda, ¿no? Claro. Si no me acuerdo, no pasó. Sí, sí. Pero que... Sí, entonces... Estaba oscuro, güey. Y luego en la guerra norteamericana, Santana quiere ingresar a Oaxaca y el gobernador no le permite. Ya siendo gobernador Juárez de Oaxaca, no le permite el entrar del ejército, y Santana se venga, no me permites, lo detiene, lo trae secuestrado, y Benito Juárez estuvo preso aquí en Jalapa, estuvo enfrente del colegio preparatorio, ahí estuvo preso Juárez, ahí está la placa, aquí estuvo preso. Benito Juárez lo escribe. No, en la Parisina, donde estaba la Parisina, en ese edificio, en su cartas a mis hijos, Benito Juárez dice estuvo preso, Entonces, sí. ¿eso se refería con aquí vivía? ¿O aquí Sí, vivió? aquí vivió. Sí, aquí vivió, porque ahí estuvo preso. Sí. Y bueno, sí. López de Santana regresa al escenario militar en 1865, cuando está el ejército francés nuevamente, se organiza, compra armas en Estados Unidos, y Juárez no le permite regresar. Dice, aquí tengo un ejército, ya tengo armas para combatir a los franceses. Y finalmente Santana va a regresar a México después de la muerte de Benito Juárez. No, sí, ya siendo un anciano, le permite regresar su paisano, su vecino, al niño que él vio crecer, llamado Sebastián Lerro de Tejada. Don Sebastián le permite regresar al país, y López de Santana muere en la Ciudad de México en 1876, muere en cierta pobreza, recordando sus glorias. Su segunda mujer le contrata. ¿Recordando su segunda mujer? No, recorda. Su segunda mujer hizo una cosa muy interesante. Contrataba a todos los mendigos, mendicantes pobres, para que fueran a saludar al presidente de México. Entonces, López de Santana se vestía de presidente y recibía a
a los pobres. Sí, sí, y fíjense que lo mismo le pasó al gobernador Heriberto Jara, Heriberto Tejeda, el gobernador de los campesinos, lo mismo le pasó, ya está enfermo y está en la Ciudad de México y la esposa contrata campesinos para que vayan a saludar al general Tejeda, para que tuviera pues se sintiera bien, ¿no? Se sintiera vivo. Sí, ya muere en la Ciudad de México en 1876. Va a tener un entierro de jefe de Estado y va a ser 80 años. 80 años le he dicho. Dice que 80, pero a mí no me cuadra. ¿no? Si es del 1794. 82. 82 años. 2 años. Los nervios. Pero bueno, va a ser enterrado en el panteón del Tepeyac. Va a ser enterrado en el mero cerro donde se apareció la Virgen. Va a ser enterrado a 10 pasos de la primera aparición. Ahí está enterrado López de Santana. Hace 8 años, un grupo de jalapeños le pedimos permiso a la Ciudad de México para llevar una corona para recordar el aniversario de su nacimiento. Nos autorizó el gobierno de la Ciudad de México vía oficio. Nos fuimos al Panteón Tepeyac y ese día lo cerraron. En la Ciudad de México que puedes abortar, te puedes casar hombre con hombre, mujer con mujer, pero llevarle una corona a López de Santana se les hizo una gran ofensa en el México del siglo XXI. Y nos permitían llevar la corona si lleváramos a la mamá o al papá o a algún familiar. Le hablamos a su... Sí. Y le hablamos a una chosna de López de Santana y la señora no estaba en ese momento en la Ciudad de México y no nos dejaron, cerraron el panteón. Y bueno, a 5 pasos de la tumba de López de Santana está la tumba de Rafael Lucio. Entonces, colorín colorado, este cuento se ha acabado.